Hola para todos, una vez más hablando de la Parashat Miketz Shnatayim Yamim. Yosef se quedó más 2 años en la prisión. Y después de 2 años, Ufaró Jolem. Se quedó 2 años olvidado. Y todo lo que estuvo antes. Más 7. 2 años es después de que pudo resolver el sueño de los ministros de Paró y quedó olvidado. Y es muy interesante que Yosef dice que no lo llama a ese lugar, no lo llama que él estuvo en la prisión, que en Ibrit es Bet-Zoar, sino dice, Samuoti Babora, se me pusieron en este pozo. Un pozo está Yosef. Aquel tiempo en las prisiones también eran como un buraco bajo de la tierra. Sí, sí. O sea, un lugar terrible. Yosef Paró tuvo un sueño que se repitió 2 veces y necesita de un vidente de sueños. Alguien que pueda resolver los sueños. Sí. Y es muy interesante que pensar en esto, de que Yosef empieza, digamos, todo esto, que él va a llegar finalmente a este pozo, a este bor, empieza con sus sueños, porque lo primero que causa que haya, una de las primeras cosas que causa que haya un poco de disputas entre él y sus hermanos eran por los sueños, y por los sueños lo empezaron a odiar, que cuando se encontraron con él dijeron, ahí viene el soñador, va la jalomota. O sea, por los sueños Yosef llegó al pozo, y es muy interesante que por los sueños Yosef va a salir del pozo. Quiere decir, el mismo motivo que trae por veces los sufrimientos puede traer las alegrías también, como quien diciendo, Dios cría la solución de los problemas antes de crear los problemas. Sí, se puede decir algo así porque es muy interesante, ¿no es cierto? Porque, ¿qué fue lo que hizo que empiece el camino de Yosef, que iba bajando? Cuando él empezó a soñar y empezó a contar lo que soñaba. Eso es una de las primeras cosas. Y después también, en la cárcel él se hizo conocido por los ministros por solucionar los sueños. Y después, cuando el sueño de Paró, ahí logra salir. Y acá viene realmente la situación que se puede imaginar, que impresionante, que era muy emocional, con fuerzas emocionales muy fuertes, que el pobre esclavo judío que está dentro de la prisión de la potencia mundial en Egipto, sale finalmente perante Paró. Paró lo pregunta, se sabe resolver sus sueños, y Yosef sabe exactamente cuál es el futuro de la tierra de Egipto, y dice, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, quiere decir que va a haber ahora 7 años de abundancia en Egipto, después 7 años de hambre, y hay que ahora empezar a trabajar en la época de la abundancia para la época de la hambre. Quiere decir, al final de las cuentas, que hay que trabajar muy duro, que en épocas buenas para las épocas malas, pero quiere decir también que vemos en Yosef una esperanza muy grande, que mismo dentro de los problemas más grandes que hay en nuestra vida, hay siempre esperanza que podemos salir. Tal vez eso nos conecta un poco también, que en la época que estamos ahora, tal vez acá en Israel también, con todos los problemas, tal vez expandiendo podemos entender también temas mundiales también, lo que se pasa hoy en día en el mundo con la lucha contra fuerzas extremas, que vienen a nos decir que en final de las cuentas hay solución para los problemas, y también en la época de Hanukkah, como estaban los pocos contra los muchos, hay también un punto para salir de todos los problemas. El Midrash también dice acá, Miketz en hebreo quiere decir el término. El término quiere decir que, como dice Midrash, hay un término para todos los sufrimientos. Hay un momento que terminan los sufrimientos. Cuando Dios trae un sufrimiento para el mundo, Él fija exactamente cuánto tiempo este sufrimiento va a quedar. Ningún minuto a más, ningún minuto a menos. Por eso dice, Miketz Shnatayim Yamim, quiere decir exactamente. Se estaba fijado para Yosef que se quede más 2 años en la prisión. Es exactamente el punto que tiene que salir de la prisión. Tal vez para nosotros también podemos aprender también, de la misma manera en Hanukkah también, que todos los sufrimientos que pasaron en Hanukkah estaba fijado también en el cielo, exactamente el punto que van a salir del escuridón, de la oscuridad de los Yevanim, de la lucha contra los Yevanim con la Grecia, para la felicidad de los milagros grandes que pasaron dentro del Bet HaMikdash.
Me parece que ese es un gran enseñamiento que tenemos acá de la historia de Yosef. Pero también hay que intentar entender lo que siempre hablamos, que es muy importante acá. ¿Cuál fue el milagro al final de las cuentas? Y eso también tiene conexión con esta parashá. Final de las cuentas, ¿qué? Dios salvó a Yosef de manera, por un lado, milagrosa, por otro lado, dentro de la naturaleza del mundo también. Que paró, tuvo un sueño, etc. Podemos mirar, tal vez, en la historia de Yosef, se podría escribir la historia de Yosef una persona ateísta también, que cree que de manera casual, él paró, tuvo un sueño en aquel momento. Así también, como en la época de Hanukkah, también se puede decir que el milagro de Hanukkah, que los pocos vencieron los muchos, es algo natural también. Hicieron una guerrilla muy fuerte allá. Vemos hoy en día que guerrillas tienen fuerza muy fuerte, mismo contra potencias mundiales y ejércitos muy fuertes. Y vencieron la guerra. Por otro lado, vemos también el milagro de encender de la Hanukkah, de la menorá, que fue un milagro claro también, que el aceite el óleo que tenía que durar uno solo día, duró 8 días. ¿Qué Dios hace entonces? ¿Qué Dios está procurando en el mundo? ¿Milagros abiertos? ¿Milagros cerrados? ¿Cuáles son maneras como mirar los milagros de Hanukkah y los milagros de Yosef? ¿Por qué está por un lado abierto, un lado cerrado? ¿Cómo miramos a eso? A mí me parece que hay dos modelos justo en estas parashiot y que se conecta también con el tema de Hanukkah. Está el modelo de Yosef. El modelo de Yosef, a él le van pasando cosas y él espera verdaderamente que Dios actúe y que él sea salvado. Y es lo que va a pasar, como tú dices. Sí, finalmente, un ateo podría decir así, que todo pasa por casualidad. No, por supuesto, Yosef está esperando que tal vez Dios lo salve. Y los comentaristas nos dicen que se quedó ahí en la cárcel 2 años más, como empieza la parashá, fue un castigo a Yosef por decirle al ministro que se acuerde de él y no decirle a Dios que se acuerde de él. Así nos dicen algunos comentaristas de la Torá. Ese es el modelo de Yosef. Espera que la solución va. Él es una persona, por un lado, vemos de Yosef. Práctica. No solo práctica, sino una persona que es bastante recta, bastante justa. Incluso la tradición judía se lo llama Yosef Atzadik. Yosef el justo, por todo tipo de acciones que en general eran acciones que se lo puede condecorar a Yosef por su comportamiento, por cómo sobresalía en todo lo que hacía. Y 2 veces nos dice la Torá, Ve'i Hashem et Yosef, o sea que Dios está con Yosef. O sea, Dios está con Yosef y vemos que en un principio le pasan muchas cosas malas y llega al pozo y a la oscuridad, pero a partir de nuestra parashá empieza la gran luz de Yosef, que finalmente esa gran luz va a salvar a toda su familia, a todo el pueblo de Israel y no solo a Egipto del hambre. Que ese es el modelo de Yosef. La mano de Dios en forma muy clara que lo saca de la oscuridad a la luz. Y la oscuridad es la energía que lo trae para la luz. También, o sea, no es que estaba en la oscuridad después Dios solo salió. No. La oscuridad fue el motivo también para que Yosef llegue para una luz tan grande que se transforme en el jefe del Mitzrayim, del Egipto, en el comandante del Egipto. Fue por la oscuridad. Por cómo si no fuese la oscuridad, no iba a llegar también a la posición que llegó. Puede ser, si no pasaba. Si ibas a quedar en la casa de Potifar, ibas a quedar más 50 en la casa de Potifar, nunca iba a llegar a la posición. Hay veces, en hebreo tenemos la expresión Yeridá letzore jalía, que uno tiene que bajar para poder subir. Ahora, ese es el modelo modelo de Yosef. Hay otro modelo, que es el modelo de Yehudá. Que el modelo de Yehudá, que lo vemos actuando varias veces en toda la historia de Yosef y sus hermanos, Yehudá es siempre el que actúa y saca a la gente del pozo. La primera vez es cuando Yehudá propone no dejar a Yosef en el pozo, cuando los hermanos en un principio querían matarlo, y después decidieron, bueno, vamos a dejarlos en un pozo. Y él tuvo la idea de, hay que sacarlo del pozo de alguna manera, y esa es la idea que trae. Después, Yehudá no se olvida de otros de sus hermanos, y cuando Yosef, en esta parashá, la parashá que leemos, lo deja a Shimón preso, o sea que ahora pone a él, lo pone preso y lo pone en el bor tal vez, Yehudá es el que convence a su padre de que hay que hacer algo y no dejarlo a Shimón preso o a Shimón en el pozo y en la oscuridad.
Y después vamos a ver en la próxima parashá, cuando Yosef quiere dejar en el pozo a su hermano Binyamin, ¿quién es el que nuevamente enfrenta y hace algo? Que en la próxima parashá ya Yehuda Es también. Yehuda también. O sea, Yehuda es el que actúa todo el tiempo. Lo que es tan interesante y que se relaciona con Hanukkah mucho es que los Hashmonaim, cuando liberaron finalmente no solo al templo, sino que terminaron liberando a la región del dominio de los Seleuceos, que eran la parte del imperio griego que dominaba aquí, lo que levantan el reinado de Yehudá. Y cuando ese reinado cae frente a los romanos emiten una moneda. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué dice la moneda? Yehuda capta. O sea, Yehuda capturada. O sea, capturamos el reinado de Yehudá, dicen los romanos. O sea, y ese reinado de Yehudá, ¿quién lo levantó? Los Hashmonaim, los Maccabim, con esa guerra que tuvieron, que fue también de no nos quedamos con las manos cruzadas. Y entonces, y en la historia de Hanukkah, ¿dónde está la parte de Dios? La parte de Dios puede ser, por un lado, en la ayuda que ellos obtuvieron para ganar esa batalla, pero en donde sí se ve la mano de Dios sin ninguna duda, en el milagro del aceite. O sea que tal vez los dos modelos también están en la historia de Hanukkah, de los que deciden levantarse y hacer algo, y levantan finalmente el segundo reinado de Yehudá, porque el primero fue el que había hecho... Sí, que los Hashmonaim no son Yehudá, Hashmonaim son de la tribu de Kohanim. Son Kohanim, pero el reinado que ellos van a levantar finalmente se va a transformar en el reinado que vas a llamar el reinado de Yehudá. Y la zona que ellos liberan también era la zona llamada Yehudá. Que eso era el nombre que quedó de ese lugar, de lo que ellos hicieron. Pero a mí me parece que esos son los dos modelos. Que a veces hay gente que espera la ayuda de Hashem, portándose bien, haciendo lo mejor por su lado, como es un poco el modelo de Yosef, y a veces hay gente que se levanta y hace cosas, y espera también tener la ayuda de Dios, pero sobre todo son muy activos, que es el modelo de Yehudá, y es muy interesante que la tradición es, como te dije antes, en la tradición, cuando se recuerda Hanukkah, se recuerda los que fueron a pelear, hicieron algo, y se recuerda en el milagro que hizo Dios, que el aceite, que era para un día, dure 8. En la parte más oscura, de escuridón, que representa a Yosef, el trabajo dentro del Bet HaMikdash, más Yehudá, que representa mucho el trabajo afuera, dentro de la guerra, dentro del mundo material también. Son los dos caminos, relembrando siempre lo que el Ramban Nachmanides siempre dice, que toda la intención de los milagros ocultos son para revelar para ustedes que lo que usted piensa que son milagros naturales, son a verdades también milagros ocultos. O sea, hay una unión entre Yosef y Yehudá, como dice la Haftará también, que vamos a leer más un poco también de la unión futura entre la tribu de Yehudá y la tribu de Yosef, que representan a verdad esta unión tal vez. Sí. Los dos caminos que trabajamos, tanto en términos de esperar que Dios nos ayude con milagros ocultos, como también actuar dentro del mundo con milagros abiertos, tal vez va a haber una unión futura en la época mesiánica, que los dos caminos van a se unir en un camino solo, revelando a Dios tanto en los lugares ocultos donde están, en lugares abiertos también. Todo, Bezrat Hashem, que seamos merecedores de todas las bendiciones, Bezrat Hashem, que tenemos mucha luz en Hanukkah. Podemos iluminar fuera de nuestras casas también, no solo dentro de casa. Dentro de casa es fácil iluminar. La dificultad es iluminar fuera de casa, en el oscuro es más difícil. En el pozo, que en el buraco donde está Yosef, allá iluminar muchas veces es más difícil. Para todos un Shabbat Shalom, un Hanukkah Sameach, Shalom Shalom.